Señoras, señores, ¿qué tal están? Un año más, Villalar se mantuvo fiel a sus señas de identidad, aunque no hubo manifiesto conjunto de todas las fuerzas políticas y sociales. Sí existieron muchas reivindicaciones, sobre todo centradas en la crisis y en sus efectos. Hoy nos trasladaremos hasta allí para ver cómo se desarrolló esa jornada de fiesta y haremos balance de lo que ha sido el primer año de gobierno abierto. Será, como siempre, después de titulares. Sobresaliente en transparencia, la Junta puso en marcha hace un año el modelo de gobierno abierto y ya es un referente. Solo 3 comunidades autónomas en España disponen de un portal similar que se basa en la transparencia y en la participación. Por primera vez el Consejo de Cuentas fiscaliza la gestión de las fundaciones. La mitad tiene pérdidas y casi todas estarían en números rojos si no fuese por las subvenciones. Pero un dato destaca por encima de todos. Solo 18 de las 114 cumplieron con la obligación de rendir cuentas en el año 2010. Es una de sus grandes pasiones, el cine clásico y la poesía. Hoy descubriremos quién es María Fernanda Blanco y cuáles son sus planes de futuro. Solo les adelantamos que le gustaría vivir un tiempo en Nueva York. El porqué, en unos minutos. Han sido 4 meses de trabajo en ponencia para mejorar el texto inicial y ahora la futura Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad saldrá adelante en el próximo pleno, sin enmiendas y con el acuerdo de todos. El último paso para que el Pleno apruebe la futura ley se ha dado aquí, en comisión. Dictamen aprobado por unanimidad. Es una satisfacción que una ley de estas características pues salga dictaminada de forma unánime por todos los grupos parlamentarios. Y satisfacción por el trabajo realizado en ponencia para sacar adelante una ley que beneficiará a las 162.000 personas con discapacidad que viven en Castilla y León. A pesar del descreimiento que uno tenía en las posibilidades de este proyecto de ley, he de decir que me siento muy satisfecho del trabajo realizado en ponencia. Ha sido un auténtico trabajo de consenso. Entre todos han incorporado enmiendas para reforzar la participación de las asociaciones a través de un Consejo Autonómico de la Discapacidad. Han fijado 1 año y medio para elaborar un plan estratégico de igualdad de oportunidades y han recogido medidas suplementarias para las personas que tienen varias discapacidades. Nosotros nos establecimos 4 objetivos cuando hicimos esas enmiendas: que se creara un órgano de participación específico para las asociaciones de la discapacidad, que se establecieran plazos para el desarrollo de la ley y que se concretara todo aquello que de alguna forma se citaba en la ley de forma ambigua. Y entendemos que esos 4 objetivos se han cubierto. Este proyecto de ley, cuando sea ley, con otro gobierno, servirá para los discapacitados de esta comunidad. La igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad no solo es una obligación ética, sino que además ha sido, es y va a seguir siendo una seña de identidad. La ley tratará de remover obstáculos ante un universo tan dispar como es la discapacidad. 23.500 visitas y cerca de 300 ideas son algunos de los datos que ha dejado el modelo de gobierno abierto en su primer año de vida. El consejero de la Presidencia los daba a conocer esta semana en comisión y anunciaba que en breve convocará un concurso de datos abiertos para intentar aprovechar el potencial económico que tiene este tipo de plataformas. Además, en mayo comenzarán a trabajar en la futura ley de transparencia. 7.200 visitas al blog, más de 23.000 para interesarse por los anteproyectos de ley del Gobierno y más de 32.000 para consultar el más de un centenar de datos abiertos que de forma gratuita ofrece el Ejecutivo. Es el balance de un año de gobierno abierto donde Castilla y León está entre las comunidades españolas más avanzadas. Presente en las redes sociales con 2 cuentas temáticas, un canal de televisión y ahora un concurso de datos para estudiantes, emprendedores y empresas. Pretendemos impulsar la utilización de los datos abiertos, que es una oportunidad de negocio que está todavía poco explorada en nuestro país. La oposición valora la iniciativa y la transparencia, pero reclama también soluciones para los ciudadanos. Aquí hay que rendir muchas cuentas, por ejemplo, en relación con las políticas activas de empleo, que son una competencia de la Junta de Castilla y León. Cuando ha perdido el derecho a la educación, ha perdido el derecho a la salud, ha perdido el derecho al trabajo. Lo demás es mera politequería que dicen en las barras de los bares. Ayuntamientos de capitales de provincia
algunos gobernados por ustedes. Durante tiempo no han dado ni un paso en crear una plataforma, un modelo de gobierno abierto. En mayo, dice el Ejecutivo, empezará a trabajar en una ley de transparencia y tiende ya la mano a los grupos. No cumplen con el principio de publicidad en la contratación, no rinden cuentas y el 90% estaría en pérdidas si no recibiesen subvenciones. Es la radiografía que hace el Consejo de Cuentas de las 114 fundaciones que Castilla y León tenía en el año 2010. Además, es el primer informe que realiza el Consejo sobre este tipo de organismos. El Consejo de Cuentas recomienda reformar en profundidad la normativa y los órganos de control de las fundaciones, y lo hace porque lo que ha visto no es alentador. En la comunidad hay más de un centenar y solo 18 han rendido cuentas. La mitad sufrieron pérdidas económicas en el momento del estudio, el año 2010. Pero si descontásemos las subvenciones, la gran mayoría, el 90%, estaría en números rojos. Por norma general, la mayor parte de sus ingresos provienen de subvenciones públicas y apenas generan beneficios. Entre todas, emplean a más de 2.000 personas que cuestan 66 millones de euros, pero lo que inquieta al Consejo es que más de 20 no tienen ningún trabajador, un hecho que pone en duda la necesidad de su existencia. A todo esto se le suma que muchas veces las contrataciones no son transparentes y que no cuentan con suficiente control para garantizar el cumplimiento de sus fines. 57 de las 114 fundaciones son de ámbito local y 13 dependen de la Junta, cifra que se ha reducido a 8 en el último año. Por actividad, la mayoría tienen que ver con el deporte o los servicios sociales. Toque de atención a las fundaciones y llamamiento del PP a Nuclenor. Su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido a la empresa que haga todos los esfuerzos necesarios para mantener la central nuclear abierta más allá de julio, porque asegura es fundamental para dinamizar la economía de Castilla y León. Además, en un momento en el que el paro supera las 262.000 personas, Fernández Carriedo apuesta por el proyecto de ley de estímulo a la actividad empresarial que ya está en las Cortes. En un momento en que hemos consolidado una solvencia de nuestras cuentas públicas sin acudir al Fondo de Liquidez Autonómica y garantizando el cumplimiento de los objetivos de déficit público, estamos ahora trabajando en todo lo que es el impulso de la actividad productiva a través de la ley que ya estamos tramitando y trabajando y debatiendo en las Cortes de Castilla y León de estímulo de la actividad empresarial, y de las dos nuevas leyes que se nos van a presentar en el tema de la ley agraria y en el tema de la ley de apoyo a la industria. Aún suenan los ecos del Día de Castilla y León y de las más de 20.000 personas que el martes se acercaron a la campa para conmemorar el espíritu de Bravo, Padilla y Maldonado. Las reivindicaciones propias de esta jornada convivieron con la fiesta, la música y la lectura. Crónica de Nueva York. El origen del mono publicaba el 15 de abril de 1966. Crónica, sí, y no solo la del libro de Juan Pedro Aparicio que se leyó en esta carpa de manera encadenada. Le hizo preguntas incendiarias. También la crónica que han escrito las más de 20.000 personas que asistieron a Villalar. Llegaba en forma de música, de tradición y sobre todo de reivindicación, el ADN de este 23 de abril. El presidente de la Junta fue, como cada año, el primero en llegar a la campa y en escuchar las demandas de los mineros de la Ciana. Con una petición a Europa para que no ahoguen más a España, Herrera tachó de irresponsables a los que solo miran las cifras macroeconómicas para anunciar la salida de la crisis. Aquellos insensibles que simplemente se fijan en la evolución de los datos que se reflejan en los cuadros macroeconómicos de los presupuestos como la clave de que podamos o no estar saliendo de la crisis, se equivocan. Los socialistas apostaron ante el monolito por una defensa de lo público frente a los mercados. La reivindicación de lo público frente a la economía puramente especulativa, frente a los mercados, como ahora se entiende, que están haciendo empobrecer al conjunto de los ciudadanos de Europa y de España. No hay mejor sitio que Villalar para reivindicar que se reabran las urgencias médicas nocturnas, como están reivindicando la gente de las Arribes y muchos más, o que se mantenga el futuro del carbón, que todos sabemos que ha condenado el gobierno del señor Rajoy. E Izquierda Unida abogó por la protección de los derechos sociales de los más desfavorecidos. Una comunidad donde se le ha apretado por el Partido Popular el cinturón en honor del santo déficit, y una comunidad que pierde derechos cuando hablan de
repartir la posibilidad de participación en el déficit de forma simétrica. Pero la crisis también estuvo muy presente en las demandas de otros colectivos, desde los propios parados. Que nos den un trabajo, que ya está bien. Para ellos hay de todo, pero para nosotros no hay nada. Hasta los vecinos de Las Arribes exigiendo la reapertura de las urgencias nocturnas. Nada más quieren que nos vayamos de los pueblos, nada más quieren que exista la capital y vivir ellos solos. O los trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo. Pedir ayuda a la administración pública para que no cese la actividad de la planta de Zamora. Estamos ahora en el inicio de un proceso de liquidación y necesitamos velar por los puestos de trabajo de todos los trabajadores. La protección por desempleo cada vez va siendo menor. El acceso a los mayores de 55 años al subsidio de desempleo, el Gobierno lo ha endurecido. Los poderes públicos se tienen que poner a trabajar, pero ya no pueden esperar. Lo que no puede ser es que un problema tan importante como tenemos, como es el desempleo, no se aborde. Hay que cambiar de política. Pero como en cualquier fiesta, todo tiene su momento. Me presento como presidente, he de decir que mi primer decreto ley va a ser: se trabaja un día, se cobran 3 días. Las reivindicaciones te dieron a la fiesta y a la diversión. Hubo tiempo para todo. Espacio para todos. Mientras algunos optaban por conocer los perímetros de Castilla y León en esta muestra fotográfica, otros preferían bailar al ritmo del rock and roll. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que puedes venir tanto a rock and roll como a dulzaina, como a pasar el día con la familia o a pasar el día con los amigos y tomarte unas cañitas tranquilamente. Y para los más pequeños, la novedad de este año es de Parque Infantil Solidario. Todo lo que aquí se ha recaudado ha ido a parar al Banco de Alimentos de Castilla y León. Lo han visto un año más, Villalar se ha mantenido fiel a sus señas de identidad, las de la fiesta y las de la reivindicación. Pero ¿por dónde pasa su futuro? Pues es una pregunta a la que intentaremos dar respuesta a continuación con Mariano González Clavero, profesor y doctor en Historia. Buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Buenas tardes. Hace 9 años usted decía que entre el escaso sentido de identidad y el provincialismo, que era muy fuerte, resultaba difícil decir que somos de Castilla y León. Han pasado casi una década. ¿Cómo está en estos momentos ese sentimiento? ¿Sí ha avanzado algo? Sí, yo creo que sí que se ha avanzado. Además, desde el ámbito educativo se ha notado mucho que Castilla y León en su madurez ha asumido la competencia de educación en lo que son las programaciones de educación. El ámbito castellano-leonés cada vez se ha desarrollado más. Los chicos de las nuevas generaciones no tienen, aunque sigue habiendo un provincialismo fuerte, muchas veces se dice de Valladolid o Palencia, pero ya gente lo oyes y dices Castilla y León, que te sientes castellano-leonés, o dices que eres de Castilla y León. Yo lo veo en distintos ámbitos, sobre todo, claro, cuando sales fuera de Castilla y León. Entonces sí que se ha avanzado, se ha notado mucho, ya digo, sobre todo en el ámbito educativo, y que al fin y al cabo en el día a día vemos que Castilla y León está ahí presente, lo que son sus instituciones, la administración y la sanidad. Ves el escudo de Castilla y León, vas a un instituto, está ahí presente Castilla y León. La asunción de competencias básicas como lo que es educación y sanidad sí que han incrementado exponencialmente lo que es ese sentimiento, aunque desde luego la provincia no se ha perdido, ni mucho menos, en unas más que otras además. Y ese sentimiento va unido a ese día de fiesta. ¿Por dónde tiene que pasar el futuro de Villalar? Bueno, Villalar ha sido una fiesta muchas veces polémica, ¿no? Hay que acordarse, hacer historia, cómo surgió Villalar, no fue un símbolo, por decirlo así, unánime. Hay que recordar, también hay que tenerlo en cuenta, ni siquiera la bandera, porque a veces hablamos de Villalar como símbolo no unánime, hubo polémicas con el color de la bandera, cómo tenía que ser la bandera. Villalar además se puso en juego de si era el día para celebrar una derrota, ¿no? Tipo diada de Barcelona, catalana. Bien, la cuestión es que se ha ido consolidando, porque además hubo hasta alternativas, celebrar el Día del Estatuto, como se hace en otras comunidades, el Día de Fernando III el Santo, que unió definitivamente Castilla y León en época medieval. La cuestión es que se ha ido consolidando y es, con sus polémicas, una fiesta que también en la última década, al participar ya de forma institucional, lo que es, por ejemplo, el Partido Popular, ha solidificado un día de fiesta que muchas veces se puso en cuestión.
Entonces, en principio, yo creo que de cara al futuro ha sido todo un logro, que ese día se vea como un día de comunidad, que siempre también, con reservas en alguna provincia, que siempre ese día parece que todavía se reivindica cierto provincialismo o cierta reivindicación regional, pero la cuestión es que poco a poco se va solidificando. ¿Aún sin manifiesto? ¿Cómo ha sucedido este año? Bien, los manifiestos unánimes, por decirlo así, de todas las fuerzas políticas son casi la excepción en todo este tiempo. Lo hemos visto y pese a todos los avatares, aunque este año no ha habido, es verdad que sí que han dicho de que, bueno, no es tan necesario en el sentido que ya la llamada, por decirlo así, no hace falta llamar a los castellanos y leoneses a el Día de Villalar, porque se acude masivamente, sobre todo esta vez que ha habido buen tiempo, eso es un factor, más que un manifiesto, lo que hace falta es que haga buen tiempo para que la gente acuda. Y no solo ya a Villalar, por ejemplo, la gente acude a Torrelobatón, a la ruta comunera, es decir, va más allá incluso de la campa de Villalar y se acude a otros actos relacionados con el Día de la Comunidad. ¿Qué papel ha jugado Villalar en ese sentimiento de pertenencia a Castilla y León entre los ciudadanos? ¿Y qué papel juega en estos momentos? Sigue siendo importante, los símbolos son importantes, bandera, Día de la Comunidad, son momentos importantes que nos hacen sentirnos identificados con lo que es nuestra autonomía. Más allá del día a día, ¿no? Que hay que recordar que las autonomías nacieron para facilitarnos la vida a los ciudadanos, no se trata solo de símbolos vacíos, sino también nos sirven para identificarnos, para unirnos y ver un futuro quizás mejor. También reivindicación, sirve allí para manifestar los distintos partidos. Cuando tú vas a la campa de Villalar también ves, es un momento además único en politología, por decirlo así, en que ves distintos partidos con distintas propuestas, pero todos en una campa, que es algo, cuando vas a los mítines en campaña electoral, como que te tienes que desplazar allí. Tienes distintas visiones de la autonomía, todo en la misma campa. El movimiento comunero nació hace casi 500 años, en un momento además difícil económica y políticamente hablando. Han pasado esos 5 siglos y la situación por la que atraviesa España y por tanto Castilla y León tampoco es que sea muy buena. Siguiendo esa máxima de que para saber a dónde vamos hay que conocer el pasado, ¿cómo afrontamos el futuro? Bien, siempre, yo en esto soy contrario a lo que es un poco nuestro carácter de pesimismo, siempre es una eterna decadencia lo de Castilla. Bueno, son momentos de crisis, precisamente lo que se reivindica en Villalar muchas veces es un futuro mejor, hay problemas muy graves y precisamente lo que se hace en Villalar es la unión, ¿no? Cómo la unión de todos puede ayudarnos a salir, ¿no? Es decir, desde nuestra propia identidad, cómo entre todos podemos salir de estos momentos difíciles, como se ha salido muchas veces. Siempre nos acordamos un poco, somos pesimistas, nos acordamos momentos de decadencia, pero hay que ver que también se han hecho cosas importantes, que se ha avanzado, aunque en estos momentos parece que somos un poco depresivos, pero yo creo que hay ciclos y yo creo que saldremos, pero precisamente lo que hay que hacer es unirse y entre todos salir. Como además una autonomía fuerte. Usted es autor de libros, entre otros, El proceso autonómico de Castilla y León, en un momento en el que también se está cuestionando el papel de las autonomías. Sí, precisamente el papel de esas autonomías, cómo nació, yo siempre digo sus orígenes, las autonomías nacieron para servir al ciudadano. La cuestión es precisamente, aparte de movimientos, quizás vemos la transición como identidades, movimientos que surgieron por eso, pero también las autonomías surgieron para dar respuesta a problemas ciudadanos que ya no resolvía las provincias. Es decir, hubo que crear además otro sistema administrativo superior a la provincia. Eran 50 provincias, se necesitaba, aparte de reivindicaciones históricas, se necesitaba otro modelo. Lo que tienen que hacer las autonomías es ayudarnos a mejorar. En estos momentos que se pueden reformar las distintas administraciones, hay un proceso para lo local tiene mucha importancia, somos más de 2000 y pico municipios en Castilla y León, entonces hay que coordinar muy bien, y en eso se tienen que poner de acuerdo los partidos, coordinar todos los niveles administrativos, desde lo que es el municipio, la provincia y la autonomía. Precisamente se está inmerso en ese trabajo de ordenación del territorio, uno de los proyectos estrella de esta legislatura, al que se enfrenta ahora Castilla y León. Al final hay que decidir cómo se organiza la comunidad en un futuro. A su juicio, como profesor, como doctor en historia, como experto en el proceso autonómico, ¿cómo debe ser? Bueno, es un debate muy importante, ¿no? La cuestión es precisamente el municipio tan importante en Castilla y León, cómo unificarlo, cómo hacer que mejore. Yo también provengo de un pueblo muy pequeño, ¿no? Casasola de Arión, somos apenas 300 habitantes. La cuestión es cómo coordinar las necesidades de esos municipios, no dejarlos olvidados. Ahora que hay que ver cómo en Italia, en Grecia, han desaparecido muchos municipios, el arraigo que tiene el municipalismo.
Hay que intentar coordinar lo que son esas tres administraciones, yo creo que básicas en Castilla y León, que es la propia autonomía, la provincia y lo que son los distintos municipios. Es una tarea difícil, es una tarea que si ya, por ejemplo, hablamos de provincialismo, también hablamos de municipalismo, es decir, cada uno somos de Quintanilla, de arriba, de abajo, entonces intentar coordinar, hay que a veces ser generoso y no sentirnos con pérdidas de identidad cuando hay que coordinar, simplificar y es muy importante que las administraciones sirvan al ciudadano, que es para lo que están. Mariano González Clavero, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Desde que mediados de marzo arrancaran en Soria, los tres grupos parlamentarios han tenido que recorrer toda Castilla y León para acercar a los más pequeños el Estatuto de Autonomía. Un ejercicio de pedagogía en el que no han faltado las preguntas ni los deberes que llevarse a las Cortes. Es lo que les ha sucedido esta semana en el Colegio Santo Tomás de Ávila a José Manuel Fernández Santiago, a Mercedes Martín y a José María González. Están acostumbrados a hablar en un pleno. La oportunidad de dar hoy o en una rueda de prensa, pero esta vez el público era muy diferente y el reto también. Así que con no pocos nervios... Estoy preocupada, más que en un pleno, porque los niños son un público importantísimo y seguro que muy exigente. Echaron mano de la experiencia vivida. De todos los cargos que he ocupado, el que más me va a valer hoy para hablar aquí es ser hijo de una buena maestra. Para explicar a los más pequeños lo que han sido estos 30 años de autonomía para Castilla y León. Hacerles ver cómo el estatuto es un elemento fundamental para sus derechos. Porque de él depende su educación, su salud o las carreteras por las que se mueven. Un ejercicio de pedagogía en el que no faltaron las dudas. Quizá por lo que ven en sus casas o por lo que escuchan en la calle, a sus 10 y 11 años preguntaron mucho por los entresijos de la política y sobre todo por los votos. Para ustedes, ¿los votos qué significan? ¿Qué se siente al ser votado? Sobre todo un compromiso. Había un autor que hablaba de un contrato social. Yo digo lo que voy a hacer y vosotros me lo podéis reclamar. Rousseau hablaba de contrato, hay que cumplirlo. Y finalmente, cuando me votas en algo tan íntimo como el voto, pues ponéis en nuestras espaldas una enorme responsabilidad. Porque la democracia tiene ese gran valor, que somos los ciudadanos los que decidimos y los políticos tenemos la responsabilidad de cumplir con aquello para lo que los ciudadanos nos eligieron. ¿Cuántas obligaciones tenéis vosotros? Como procuradores tenemos la obligación de enmendar leyes, presentar enmiendas a las leyes, de ir al Parlamento los días de pleno, de ir al Parlamento a las comisiones que te corresponde ir. Con el interés que han puesto en el trabajo de los procuradores, igual más de uno ya está pensando en su futuro como parlamentario. Eso sí, para ello, un consejo. Que desde pequeños todos estudiemos y aprendamos mucho, porque eso es una inversión social para toda España y para toda Castilla y León. Un consejo que a buen seguro ha tenido muy presente nuestra protagonista de hoy. Abogada de profesión y política de vocación, dedica el poco tiempo libre que tiene a dos de sus grandes aficiones, la poesía y el cine clásico. Hoy, María Fernanda Blanco nos abre las puertas de su casa en Burgos para mostrarnos cómo es su día a día más allá de estas Cortes. Soy abogada, soy licenciada en Derecho, me colegié en el año 1996 y desde el año 97 estoy ejerciendo la asesoría de empresas aquí en Burgos, ciudad en la que no nací pero llegué con 8 años y prácticamente me considero burgalesa y amante de esta tierra. Y metida en política pues desde que llegué al Ayuntamiento de Burgos en el año 2003, estuve 8 años en el Ayuntamiento, 4 también lo compaginé con la Diputación y ahora estoy en Valladolid, yendo y viniendo en esta aventura de las Cortes. Yo como normalmente no digo que no a nada, desde que he empezado tanto en mi actividad profesional como política, en retos nuevos, pues lo acepté encantada. Todavía está siendo un poco complicado compaginar con la actividad profesional, aunque ya lo venía haciendo con anterioridad, pero ahora tienes que añadir los kilómetros y la distancia. Pero bueno, también tiene sus alicientes, ¿no? Y sus ventajas. Y desde luego estar en un Parlamento y poder participar en la elaboración de leyes o presentar iniciativas con repercusión no solo en la provincia de Burgos, sino también en toda la comunidad, es un reto político mayor, ¿no? Que el que tenía con anterioridad. Y luego compaginándolo con mis clientes en un momento en el que económicamente para los empresarios está siendo complicado.
Me dedico un poco a todo lo que requiere un pequeño negocio, ¿no? Si tiene trabajadores, altas, bajas nóminas, llevar la contabilidad y el pago de los impuestos. Y luego algún asesoramiento puntual en algún tema que pueda surgir. La verdad es que nunca he tenido jefe, mis primeros jefes fueron en política. Siempre fui autónoma desde el año 97. Es más sacrificado, es verdad que a veces no tienes los horarios que tienes en un trabajo por cuenta ajena, pero tiene otras recompensas. Con el panorama que tenemos, la aventura de prestar tus servicios por tu cuenta y tal, me parece que es una opción que no deben de descartar los jóvenes y que te ayuda además a crecer profesionalmente y como persona. La verdad es que nunca hay un día igual a otro. Yo a veces le digo a mi marido, digo, Dios mío, ¿cuándo se parecerá un día al anterior? Si tengo que ir a Valladolid, pues se reparte entre Valladolid y el despacho. Y si no, pues normalmente estoy aquí en el despacho o visito clientes o tengo que ir también a la sede porque hay alguna actividad política, pero nunca hay un día igual a otro, porque además también la propia dinámica de los clientes te genera que una mañana estés tranquilamente trabajando en el despacho, pero igual otra mañana tienes que ir o a Hacienda o a la Seguridad Social por algún problema puntual. Hay cosas que me gustaría hacer, evidentemente, que no puedo hacer, pero creo que esto es una vocación y, oye, yo me siento afortunada y con el tiempo libre que tengo, aunque no es mucho, pues intento hacer lo que puedo. La verdad es que estos últimos años me los he pasado bastantes fines de semana recorriendo otra vez la provincia de Burgos, enseñándosela a mi marido. ¿Qué tal? ¿Y mi marido? Él es de Estados Unidos y estuve viviendo bastantes años en Madrid y ahora estaba en Burgos y conocía poco la provincia de Burgos y también el norte de España. Leyendo también lo que puedo, yo adoro la poesía y en un futuro no descarto poder escribir más asiduamente artículos o meterme en la aventura de escribir un libro, desde luego, me encantaría. Sería más bien una novela con un marcado carácter femenino sobre temas de mujer. Me encanta el cine, favoritas aquí en la colección, sobre todo el cine clásico y el cine americano de los años 30 y 40. Y las películas de Katharine Hepburn y Cary Grant me encantan también, La Fila de mi niña, Estrellas de Filadelfia. Cuando leí que ibas a casarte con Kittredge no pude creerlo, por eso estoy aquí. ¿Cómo demonios se te ha ocurrido? Porque es todo lo que tú no eres. ¿Sí? Has Yo creo que fue lo ha primero que trabajado y pusimos luchado para conseguir en el todo lo que dormitorio, quiere. fue esta imagen de la película Estrellas de Filadelfia, enmarcado para tenerlo aquí bien presente. Para todo hay unos tiempos, ¿no? Estuve 8 años en el ayuntamiento, pues yo creo que son periodos razonables para estar en política. Cuando vuelvo otra vez a mi actividad profesional, pues sí que me gustaría probablemente, o a lo mejor poder irme un tiempo a Estados Unidos con mi marido y estar allí un tiempo, si pudiera, trabajando, porque dicen que el que consigue trabajar en Nueva York, concretamente, el que consigue trabajar en Nueva York lo puede hacer en cualquier parte del mundo, vivir esa experiencia y escribir un libro. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.